Desde un piloto de MotoGP perdiendo el campeonato mundial en un high side devastador. Hasta un coche de IndyCar trepando por encima de otro a más de 300 kilómetros por hora frente a miles de espectadores. Estos son algunos de los accidentes más escalofriantes en la historia del motorsport. Pocos momentos en el automovilismo son tan brutales como ver al líder del campeonato del mundo perder el control en plena curva rápida. Un high side, a diferencia de un simple derrape, ocurre cuando la rueda trasera pierde tracción, comienza a deslizarse y de repente recupera el agarre de golpe, catapultando al piloto por los aires con una violencia extrema. El Gran Premio de Macao es considerado una de las carreras de monoplazas más peligrosas del mundo. Sus calles urbanas estrechas, con muros a ambos lados y sin apenas margen de error, han sido escenario de algunos de los accidentes más violentos del automovilismo de bajo cilindrada. En este incidente, Laurent Vanur intentó seguir de cerca a su rival Bamber al entrar en la curva de Mandarín. Al igual que había hecho el piloto que le precedía, Nav Vanur se acercó demasiado al interior de la curva. Eso fue el error. Su coche tocó el bordillo interior, se disparó por los aires y quedó completamente invertido, con el piloto colgado boca abajo a varios metros del suelo, mientras el monoplaza raspaba contra los muros a gran velocidad. Bamber comes side by side with Laurent Vantour as they head towards Mandarin. This is going to be dicey. Brilliant overtake by Bamber. How do you do? Oh no! Macau strikes again, and the horrible sight of Laurent Vantour upside down. Overtake by Bamber. Vantour then gets behind Bamber, and I think also he touched the inside, just what Lyons did. That was the mistake. He tried to tuck in behind Bamber, then went too far to the inside, and there you see it. Look at the sparks flying inside. Las chispas que se veían dentro del habitáculo eran un testimonio aterrador de la proximidad entre el casco del piloto y el asfalto. Macao había vuelto a golpear. Robert Wickens era uno de los pilotos más prometedores de la IndyCar Series cuando llegó a Pocono Raceway en agosto de 2018. Canadiense de origen, había debutado ese mismo año en la categoría y ya había demostrado una velocidad formidable, incluyendo una pole position en su primera carrera. En la zona más rápida del óvalo de Pocono, donde los coches alcanzan fácilmente los 320 km por hora, Nav Wickens entró en contacto con Ryan Hunter-Reay. Su coche se elevó por encima del de su compañero de equipo, James Hinchcliffe, y se lanzó directamente contra la valla de protección. El monoplaza trepó literalmente por encima de otro coche y voló varios metros antes de impactar violentamente contra las redes de contención, rompiéndolas y saliendo parcialmente al exterior de la pista. Here comes the red machine, the Lucas Oil entry of Canada's Robert Wickens. Oh, that's going to be tight through there. Oh, early touch. Oh my God. Oh, that's Robert Wickens. And his teammate is into him as well, James Hinchcliffe. That was ugly. There is Pietro Fittipaldi, Ryan Hunter-Reay, there is James Hinchcliffe. And the AMR safety team are right there with Robert Wickens on the inside here. There's Hunter-Reay braking sidewards, and look at that. Wickens just climbs over the 28 and up into the fence. It was a vicious impact. Wickens sufrió fracturas en las piernas, los brazos, la columna vertebral, las costillas y lesiones en la médula espinal, que inicialmente lo dejaron paralizado de cintura para abajo. Su recuperación, que incluyó meses de rehabilitación intensa, se convirtió en una historia de determinación extraordinaria. Años después, logró volver a competir, adaptando los controles del coche a sus manos. Y el Gran Premio de Europa de 2010 en Valencia fue testigo de uno de los accidentes aéreos más impactantes de la historia reciente de la Fórmula 1. En plena recta, Mark Webber llegó a alta velocidad por detrás del coche de Heikki Kovalainen. Lo que parecía una maniobra de adelantamiento rutinaria se convirtió en una catástrofe en décimas de segundo.
El Red Bull de Webber subió por encima del Lotus de Kovalainen como si fuera una rampa. Se elevó a varios metros de altura completamente invertido y voló a lo largo de unos 100 metros antes de impactar contra el asfalto y deslizarse hasta detenerse. So he's picked up some understeer then, he's lost... Oh no! Mark Webber's gone right up there! Oh, Mark Webber has gone completely over the top there of Heikki Kovalainen. What an impact that was! Lost the rear end of the car, so game over. Safety car's out, of course. Now here we go, Martin. What was going on then? It's as if Mark thought he was going to pull to the left of Kovalainen. Kovalainen started to get out of his way. Just a misunderstanding there, and clearly Mark caught him at vast rate of knots, quicker than he probably anticipated. Yeah, he was trying to steal as too much of a slipstream. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que el monoplaza de Webber pasó volando a escasa altura sobre los comisarios de pista. El australiano salió ileso, dio un resultado que desafió toda lógica, dado lo que acababan de presenciar millones de espectadores en todo el mundo. Las 24 horas de Le Mans son una prueba de resistencia sin igual, donde coches de diferentes categorías y velocidades comparten la misma pista durante un día entero. Esa mezcla es, en ocasiones, explosiva. Alan McNish, al volante de su Audi, se aproximó a la Chicane del Ford a alta velocidad cuando su coche rozó a otro competidor. El ligero contacto fue suficiente para desestabilizar completamente el Audi, que impactó primero contra el muro interior y salió despedido hacia el exterior a una velocidad estimada de más de 250 km por hora. El monoplaza arrasó literalmente con toda la valla de protección publicitaria y acabó destrozado en varios fragmentos esparcidos por una zona de unos 50 metros. Las imágenes mostraron cómo los espectadores que estaban junto a las vallas salieron corriendo en todas direcciones. El cámara de televisión que grababa la escena se salvó por muy poco. That's a combination of the Kronos. Oh, that's McNish. That's Alan McNish. That's a massive shunt there. That was no. He went for a hole there, boys, that was not there. Look at the spectators. Boy, the camera guy's lucky. About it's really difficult to see on that car, and it just looks like that's coming into play here. Guardrail. Was extremely disturbing. McNish salió milagrosamente con heridas leves. Dario Franchitti, 3 veces campeón de la IndyCar Series, sufrió en 2013 en Houston uno de los accidentes más violentos de su carrera. En un óvalo callejero, su coche entró en contacto con otro competidor, perdió el control y comenzó a girar y a rebotar contra las barreras a una velocidad de más de 200 km por hora. Lo más preocupante no fue el propio coche, sino los fragmentos que salieron despedidos hacia las gradas. Parte de los restos del monoplaza superaron las protecciones y alcanzaron a varios espectadores en las tribunas, hiriendo a 3 personas. Franchitti sufrió una conmoción cerebral, más fracturas en la columna y en el tobillo, lesiones que finalmente pusieron punto final a su carrera deportiva. Fue uno de los recordatorios más duros de que en los óvalos, incluso las barreras de contención tienen sus límites. The final. Whoa, that's a huge crash. EJ Viso. Was it Marco Andretti? There's 4 or 5 cars involved in that. There's the marbles on the outside there. Sato gets loose. Oh no. Oh my goodness. That is a horrifying ride for Dario Franchitti. Oh man, that is an oval crash we've seen before. It does look like there might be some debris into the grandstands as well. That is a violent impact. Fortunately, the defense kept the car in the race. En el mundo de MotoGP, el primer giro de cada carrera es siempre un momento de máximo riesgo. Los pilotos llegan a la primera frenada muy juntos, a velocidades que superan los 200 km por hora, con frenos al límite y los neumáticos todavía fríos. En el Gran Premio de Cataluña, lo que debía ser el inicio de una gran carrera se convirtió en segundos en un caos total.
Un toque en la primera curva desencadenó una reacción en cadena que derribó a 4 o 5 pilotos al mismo tiempo. Lo más perturbador de las imágenes fue ver cómo una moto sin piloto rodó directamente sobre la pierna de uno de los caídos en el asfalto. Ese piloto fue retirado en camilla. Las escenas recordaron a los peores momentos de la historia reciente de la categoría, cuando las salidas en grupo y los neumáticos fríos se combinan con la agresividad del primer giro para crear situaciones de enorme peligro. Estos fueron algunos de los accidentes más impactantes de la historia reciente del motorsport. ¿Cuál te pareció el más escalofriante? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal para no perderte el siguiente video. Hasta la próxima.